Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda edición del Foro Nutrición Sensata, este encuentro con el que, con la ayuda de los profesionales y de los expertos que nos van a acompañar, vamos a poner sensatez, vamos a poner sentido común, también formación, a una cuestión fundamental que es qué comemos, cuándo, cómo lo hacemos y, sobre todo, cómo nos defendemos de los bulos y prejuicios y esas medias verdades que circulan sin control sobre nuestros alimentos y bebidas. Soy Laura Cristóbal, la directora de la Agencia de Noticias Agroalimentaria FEAGRO, y quería darles las gracias por acompañarnos esta mañana, y también a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, a la FIAB, por permitirnos estar aquí hoy y hablar con quien saben de nutrición, de actividad física, de psicología y de qué elementos socioeconómicos nos determinan a la hora de alimentarnos. Quería agradecerles también por su colaboración y hacer este acto posible a la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, a Angulas Aguinaba y a Frinao. Tenemos por delante un programa que nos va a permitir compartir conocimientos, abrir nuestras certezas individuales a los datos emanados de la ciencia y del rigor, y escuchar las voces sensatas de los expertos y debatir y aprender, y así establecer una relación más sana con los alimentos y ser consumidores conscientes, que no son presa fácil de la desinformación. Espero que lo disfruten tanto como lo vamos a hacer quienes estamos hoy en este escenario. Y antes de comenzar, les quiero recordar dos cosas, que es el hashtag que utilizamos en este encuentro, que es @Somos Nutrisensatos, y las redes sociales de FIAB, en Twitter, @esfiab, y en Instagram, @fiab_es, que si no digo com y la lío. Y ahora sí, lo vamos a arrancar, lo vamos a hacer con Ernesto Gasco. Él es el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. El Alto Comisionado ha coordinado un plan que lucha contra por la reducción de la obesidad infantil y que también se relaciona con factores socioeconómicos, además de alimentarios. Le damos las gracias por acudir hoy y, como ya hemos hablado él y yo en otras ocasiones, se trata de buscar consensos, de buscar soluciones y no culpables. Es encontrar soluciones con las aportaciones de todos los agentes sociales, y le cedo la palabra. Muchas gracias, señor Gasco. Buenos días a todos y a todas. Quería agradecer a FIAB, a la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la posibilidad de inaugurar estas jornadas, que espero que sean interesantes y consigan los objetivos que se han fijado. Y quizás les sorprenda, ¿no?, que el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil esté aquí con todos ustedes, con muchos representantes ejecutivos y de distintas responsabilidades en las empresas españolas de la alimentación y las bebidas, pero era una demostración por mi parte y por mi equipo de agradecimiento a la organización de FIAB por colaborar, por participar, por dialogar en los planes nacionales que hemos impulsado. Soy de los conscientes que reducir la pobreza infantil en nuestro país tiene que ser un objetivo de todos, que las instituciones solas no lo podemos lograr, en eso soy muy vasco, muy de San Sebastián, y que es necesario que administraciones, empresas, organizaciones sociales, entidades, todas juntas trabajemos en mejorar la situación de nuestro país, en conseguir reducir la pobreza infantil, que en España, para una economía potente europea como es la nuestra, es indigna, que 1 de cada 4 niños y niñas esté en situación de exclusión, no es digno para un país como el nuestro, y que teníamos que trabajar también en lo que presentamos en junio, donde participó FIAB, entidades médicas, distintas organizaciones, en luchar por una salud mejor, en luchar contra la obesidad, y que trabajando desde la infancia lo podíamos hacer. Y decidimos, como decía nuestra presentadora, hacerlo en positivo, hacerlo con el acuerdo, haciéndolo desde el diálogo, avanzando todos juntos. Porque soy de los que pienso, y mi equipo también, que en la confrontación, en el disenso, en la división, solo nos quedamos atascados, nos quedamos perjudicados todos. Sin embargo, en el trabajo compartido, en el diálogo, en el entendimiento, en las mejoras que muchos de ustedes han ido introduciendo en fórmulas, en productos, etcétera, entre todos conseguimos una salud pública mejor, una salud para nuestra infancia mejor y una igualdad de oportunidades para todos y para todas las ciudadanas. Por lo tanto,
Un placer, espero que estas jornadas sean muy fructíferas y cuentan con nosotros, yo cuento con ustedes también, para que nuestros programas vayan adelante. Y ya les anuncio que el plan que pusimos en marcha va a tener una dotación incluso presupuestaria con el Ministerio de Sanidad para potenciar los planes que denominamos patios abiertos y seguros, donde niños y niñas, una vez que terminan sus clases lectivas, puedan jugar, divertirse, formarse, avanzar, de tal manera que la salud pública, el deporte, el entretenimiento, la alimentación de los comedores escolares también sea básica para que entre todos hagamos una sociedad mejor. Así que quedáis invitados a seguir en este camino con nosotros y nosotros estaremos a vuestro lado. Muchas gracias y buenas jornadas. Pues muchísimas gracias. Ahí nos vamos a apuntar al reto del consenso para combatir el exceso de peso y su vínculo con las desigualdades socioeconómicas en la infancia. Ese trabajo conjunto que les mencionaba al principio y que el alto comisionado nos recuerda. Por cierto, ¿ustedes qué ritmo llevan? ¿Han oído hablar de la cronobiología y la crononutrición? Si lo simplifico y mucho, podríamos hablar de cómo influye lo que comemos y a qué hora lo hacemos y cómo influyen nuestros horarios y hábitos a lo largo de un día y cuándo comemos unos u otros alimentos, qué efecto tiene sobre nuestro organismo. Pero aquí hemos venido a profundizar, no a decir las cosas en la superficie, y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Marta Garaulet. Ella es catedrática de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Murcia, doctora en Farmacia, máster en Salud Pública por la Universidad de Harvard y nutricionista. Y va a ver la respuesta a esa pregunta que os he hecho al principio. ¿Y tú qué ritmo llevas? Gracias. Hola a todos. Pues sí, vamos a hablar del cuándo. Por ejemplo, ahora mismo es una hora muy buena para escuchar una conferencia porque es la hora en la que tenemos mayor alerta y eso me estoy aprovechando, claro. Si fuera a las 3 de la tarde, pues estaríamos durmiendo. Bueno, vamos a hablar de cronobiología, que realmente es una ciencia nueva porque nace a partir de los años 80 como ciencia y ya inmersa en la medicina. La cronobiología estudia los ritmos biológicos de la biología, es decir, hasta la mosca de la fruta o el elefante, pasando por nosotros, tienen una serie de relojes, de genes, que se llaman genes reloj, que ponen en hora el funcionamiento de su organismo, incluso a qué hora deben comer, a qué hora deben dormir, etc. Y la ciencia que estudia todo esto se llama cronobiología. Nace en el siglo XVIII con Linneo, que hizo este reloj tan bonito en su jardín. Él era capaz de ver la hora, de saber la hora a través de la apertura de las flores y con eso pues diseñó el primer reloj biológico, porque hablaba de funcionamiento de seres biológicos, en este caso de plantas, y con su horario en relación a sus funciones. Pero en el humano nace por primera vez lo que llamamos la cronobiología humana en 1885, con Landoy, con este tratado de fisiología, que él mismo se midió la temperatura cada 10 minutos, la temperatura corporal, durante un día y demostró que esta temperatura tenía cambios diarios, tenía ritmos que ahora sabemos que se llaman circadianos, que significa alrededor del día, ritmos de 24 horas. Y es que hoy en día sabemos que todos nosotros y nuestra fisiología tiene horarios. De hecho, la temperatura, que él describió muy bien, es uno de los mejores marcadores de nuestro reloj interno y, de hecho, los que nos dedicamos a la cronobiología nos medimos la temperatura, pues ahora mismo se está midiendo mediante relojes cada 30 segundos y con eso podemos saber si una persona es vespertina, es decir, nocturna, matutina, indefinida, y podemos saber a qué horas
pues son sus funciones, a qué hora aumenta su melatonina, es decir, a qué hora está preparada para el sueño. Y como la temperatura, pues también hay otros marcadores de reloj interno endógeno, como son la melatonina, por ejemplo, que es la hormona de la noche, pero también sabemos que nuestra fisiología cambia. Por ejemplo, si vemos este reloj, fijaros que a las 10 de la mañana tenemos la máxima alerta, a la menor a las 3, que es la hora de la siesta, y eso lo vemos en España, pero es que también yo lo veo en Estados Unidos, que muchas veces a las 3 la gente está dormitando encima del ordenador porque no estamos para mucho. Pues también, por ejemplo, la hora de máxima fuerza es sobre las 5 de la tarde y cuando aumenta más la temperatura, y eso lo saben las madres y los padres, es a partir de las 7 de la tarde. La melatonina, que es la hormona que le dice a nuestro organismo que es la noche biológica, que empieza a la noche, empieza a activarse unas 2 horas antes de irnos a la cama. Pero también tenemos cambios en muchas de nuestras hormonas. Fijaros que, por ejemplo, la hormona del crecimiento está siempre elevada mientras dormimos, o el cortisol está muy elevado al levantarnos para darnos energía, hambre, capacidad, y en cambio cuando la persona está sana disminuye hasta 4 veces por la noche para permitirnos dormir, para que no tengamos hambre, etc. Pero, por ejemplo, el estrés en el que vivimos actualmente hace que este cortisol se aplane y que tengamos niveles elevados de cortisol por la noche, teniendo hambre y actividad, cuando lo que tendríamos que tenerlos es bajos para prepararnos para el sueño. Pero claro, ¿quién coordina todo esto? Imaginaros todas estas hormonas subiendo, bajando a libre albedrío sin que nadie las organizara. Bueno, pues se sabe que lo organiza un reloj central que se encuentra localizado aquí en el cerebro, en nuestro hipotálamo, que son 2 bolitas muy pequeñas de 2 milímetros de diámetro y que, sin embargo, tienen una potencia enorme de organizar todas nuestras funciones, que se ha mantenido de forma estable a lo largo de los siglos y que además se mantiene en todas las especies vivas. ¿Cómo funciona este reloj? Pues principalmente se activa por la luz, a través de los ojos, a través del tracto retinohipotalámico, activa al reloj a una serie de genes reloj que podríamos hablar que son 8 o 9, el clock, bemal, pair, cry, que lo que hacen es que se ponen en marcha dando lugar a proteínas y dando un reloj de 24 horas que a su vez activa por la noche a la melatonina que se encuentra en la glándula pineal y que además es capaz de sincronizar a todos nuestros órganos y tejidos. Pero claro, este reloj no puede funcionar solo, tiene que estar sincronizado con el medio externo, porque tú ahora mismo vives aquí, pero imagínate que te vas a Estados Unidos 6 horas antes, pues él tiene que saber que hemos cambiado la hora. Y entonces se sincroniza con el exterior, no solamente con los cambios, siempre con los cambios, o sea, una vida monótona, rutinaria, en la que estamos siempre a la misma luz por la mañana y por la noche, en la que comemos constantemente, en la que no nos movemos, como podría ser la situación en un hospital o en la UCI, hace que este reloj se aplane, que no funcione bien y tenemos una cronodisrupción y una alteración de todas nuestras funciones. Bueno, pues él percibe cambios entre luz y oscuridad, entre comer y ayuno, entre actividad y reposo, y también cambios en nuestra temperatura interna que le dice qué hora es en ese momento. Por ejemplo, aquí vemos que esto se puede hacer con el móvil perfectamente. Hay una aplicación que tú puedes medir la hora constantemente, la luz, y entonces lo que vemos es que en niños de edad escolar, tenemos diferencias entre aquellos que son matutinos, que están en negro aquí representados, y los que son vespertinos, que están en rojo, es decir, nocturnos. Y fijaros cómo los lux, que es el número, la intensidad de la luz, pensar que un lux es como una vela, 50 lux serían 50 velas, pues vemos cómo esta intensidad aumenta a las 8 de la mañana al levantarse, pero vemos que, por ejemplo, ya en el vespertino tiene menos luz por la mañana, en el nocturno. Y, sin embargo, por la noche, lo vemos aquí, es que no me va bien a lo mejor no se ve. Pues mirar aquí en la noche cómo el rojo ya en la parte final se ve que tiene hasta 4 veces más luz el vespertino, el niño vespertino, que el matutino. Y además un 75% más de luz
que no debería tener, porque esto sabemos que puede suprimir la producción de melatonina. Y aquí lo vemos, fijaros, este es en el mismo estudio en niños, como los vespertinos nocturnos, como yo, pues tenemos hasta 50 lux antes de irnos a la cama. Y sabemos que 50 lux son capaces de retrasar la secreción de melatonina casi 2 horas. Con lo cual, esos niños que tienen esta intensidad de luz, pues resulta que su centro del sueño se retrasa 2 horas y a las 7 de la mañana están en pleno centro del sueño, con lo cual están hechos polvo a la hora que tendrían que estar activos para irse al colegio. Sin embargo, los matutinos que no tienen esta luz intensa, en este estudio tienen unos 13 lux, como 13 velas, pues no tienen estos problemas. Así hay que tener en cuenta, sobre todo en niños que tienen una melatonina superactiva, la glándula pineal funciona genial, una vista perfecta. En estos niños tiene un efecto enorme el móvil, porque fijaros que el móvil tiene 1000 lux. Entonces, 1000 lux durante las 2 horas antes de irse a la cama, pues fijaros, puede suprimir la melatonina, en el mejor de los casos, 3 horas o 4 horas. Y esto se ha asociado con alteraciones metabólicas como aumento de triglicéridos y de obesidad. También influye mucho a qué hora hacemos el ejercicio físico. Fijaros que este fue un estudio que hicimos en rugbistas, en Murcia, entre que las llevábamos 1 hora a correr a las 9 de la mañana o a correr a las 9 de la noche y medíamos su temperatura corporal. Mirad, aquí donde la flecha es la temperatura de la noche, que es donde tiene abajo esa rayita negra. Pues vemos en el primer caso son los controles que no hacen ejercicio, pues tienen temperatura elevada por la noche. Si veis al mediodía tienen una subida también de temperatura y luego esta baja de forma importante que se llama la zona de máximo despertar justo antes de iniciar el sueño para que suba la temperatura y se duerma bien. Pues fijaros, cuando se hace la actividad por la mañana, que es la segunda gráfica que tiene como una barrita gris, lo que vemos es a las 9 de la mañana que la temperatura de la noche se aumenta en una mayor amplitud, que también la postprandial después de comer y que la hora del despertar antes del sueño cae en picado, que esto favorece el sueño y da un ritmo perfecto. Sin embargo, en las mismas personas, cuando corren por la noche, se produce un aplanamiento de la temperatura por la noche y la zona de máximo despertar no funciona bien, no entran bien en sueño, entran en una situación de actividad por la noche y se aplanan y no nos conviene. Es decir, el deporte por la noche durante las 2 horas antes de irnos a la cama no favorece nuestros ritmos circadianos porque deberíamos estar preparándonos para el sueño y lo que hace es activarnos. Y ahora hay una cantidad de estudios interesantísimos sobre a qué hora hay que hacer el deporte y hay todavía muchísimo desconocimiento, pero, por ejemplo, aquellos deportes que necesitan precisión, que son por el golf, tiro al plato, son mejor por la mañana. En cambio, pues para bajar la hipertensión sobre la 1:30 y por la tarde serían los de fuerza, los ejercicios cortos y explosivos y, por ejemplo, si queremos adelgazar, hay algunos estudios que muestran que deberíamos hacer el ejercicio unas 2 horas después de comer al mediodía. Pero lo que sí que está claro por todos los estudios es que durante las 2 horas antes de irnos a la cama no deberíamos ni comer ni tampoco hacer deporte. ¿Y cómo sabemos lo de comer? Pues mirad, lo sabemos a partir de este estudio de Turek en la Universidad de Chicago, en el que él hizo, pues en ratones, les daba de comer una dieta hipergrasa para conseguir engordarlos y su doctoranda, a mitad del estudio, cuando llevaba pues 6 meses, dijo que no seguía porque los ratones a los que se les daba la dieta hipergrasa a deshora, que eran en su mañana, porque son nocturnos, engordaban hasta 3 o 4 veces más. Entonces ahí se disparó una idea de que el cuándo era importante en la obesidad. Y de hecho, esto nos ayudó a todos nosotros a empezar con Frank Cheer en Harvard a estudiar esto en humanos.
En general, ahora mismo estamos trasladando esto a la práctica clínica. Por ejemplo, con el móvil medimos la luz y la actividad física y también con foto a qué hora se come y podemos calcular cuál es la hora media de la ingesta, la hora media de la máxima actividad, la de máxima luz. Y es muy importante que no exista un desacoplamiento entre estos marcadores o sincronizadores externos del reloj. Deberían estar acoplados para marcar un reloj fuerte. Y vemos, por ejemplo, que en este caso de este señor, pues que tendríamos unas 3 horas de desacoplamiento, lo que puede dar lugar a obesidad. Y además, en nutrigenética, cronobiología, crononutrición, hablamos de un concepto que es la constancia dinámica. Es decir, hay que tener rutinas todos los días, pero con cambios diarios. Por ejemplo, estas estudios o estas recomendaciones de hacer ayuno intermitente, que un día no comes por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, no nos convendría, porque lo que interesa es que tu organismo pueda predecir lo que puede pasar. Bueno, y aquí, para el que tenga más interés, este libro, Los relojes de tu vida, te puede permitir aplicar todo esto en tu vida. Entonces, cuando todo esto funciona mal, se produce una situación que es la cronodisrupción. Y la cronodisrupción se puede deber a que hay una desincronización entre el reloj central y los relojes periféricos. Y esta cronodisrupción se puede dar, por ejemplo, porque tenemos sincronizadores externos muy débiles. Por ejemplo, que no hay grandes cambios, comemos constantemente, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que comen de media unas 12 o 15 veces al día. O, por ejemplo, que hay luz constante, que eso nos está pasando a todos. Ahora mismo no sabemos aquí si esto es noche o mañana. O también sincronizadores opuestos, por ejemplo, cuando por la noche comemos, que no estamos hechos para eso, o hacemos deporte por la noche. O también sincronizadores cambiantes, como pueden ser los trabajadores por turnos. Pero es que también hemos estado investigando durante más de 15 años genes, reloj, cómo influyen en todo esto y también las manecillas de este reloj, la melatonina y el cortisol, cómo cambios en todo esto afectan a nuestro reloj interno. Esto no sería importante si no tuviera consecuencias. Pero hoy en día sabemos que produce obesidad, errores metabólicos, da lugar a depresión, también produce cáncer y enfermedad cardiovascular. Bueno, pues nosotros empezamos, después del trabajo de Turek, a ver esto en ratones, que vimos en ratones, empezamos a hacerlo aquí en España. Y lo hicimos con 420 personas, mitad hombres, mitad mujeres, en los centros míos de nutrición Garaulet en España. Y lo que vimos es que aquellos que comían su comida principal de mediodía aquí en España, que se come como un 40% de la energía al mediodía, los que comían antes de las 3, pues perdían hasta 3 kilos más durante el tratamiento de pérdida de peso que los que comían después de las 3 del mediodía su comida principal. Fijaros qué bonita que esta es la evolución, 21 semanas de tratamiento, como las primeras 6 semanas, esto es en estos 420 personas, las primeras 6 semanas pierden todo el mundo igual, pero a partir de la 6ª semana los comedores tardíos después de las 3 de la tarde empiezan cada semana a perder menos peso. Esto ahora lo hemos replicado y hemos publicado en el año 2020, ya en 3.300 personas, y hemos visto además que los que comen después de las 3, su hora media de ingesta, es decir, la hora que procede de a qué hora desayunas, a qué hora cenas, lo divides por 2, se lo sumas al desayuno y sería la hora media, pues los que la tienen después de las 3, de nuevo, tienen más obesidad, más riesgo metabólico, más triglicéridos, más resistencia a la insulina. Pero si quieres perder peso, de nuevo se ve que los comedores tardíos tienen una velocidad semanal de pérdida de peso diferente, hasta 80 gramos diferentes por semana, por cada hora de peso, y eso puede llevar a 2 kilos de diferencia. Por ejemplo, si tú eres Ana, que comes tu desayuno a las 7 de la mañana y cenas a las 8 y tu punto medio de ingesta es a la 1:30, o eres Pedro, que desayunas 3 horas más tarde, como pasaría a lo mejor aquí en España, sobre las 10 y cenas a las 11 de la noche,
pues resulta que hay, por cada hora de retraso en este centro del sueño, se dan 50 gramos de diferencia de disminución de velocidad de pérdida de peso. Y eso significaría que Pedro cada semana perdería 150 gramos menos de peso por semana en un tratamiento de adelgazamiento. Pero ¿esto por qué? Estamos investigando el por qué durante bastante tiempo, desde el año 2013 que descubrimos esto y que yo creo que fue el inicio de la crononutrición en el mundo como tal. Y lo que hicimos fue, en tejido adiposo, estudiar la actividad de la enzima responsable de que adelgacemos, es decir, de que movilicemos grasa cuando comemos menos o cuando movemos más, es decir, cuando hay un gasto energético. Esta enzima, que se llama lipasa sensible a hormonas, porque es sensible a la acción de la adrenalina y la noradrenalina, la estudiamos en tejido adiposo, en cultivos que cogíamos de individuos que se operaban de cirugía severa para adelgazar, y ponemos en explantes los cultivos, pequeños trozos de tejido adiposo, y lo que hicimos fue estudiar el ritmo de la expresión del gen que codifica para esta enzima y también de la proteína. Esto es parte de la tesis doctoral de Carol, que yo creo que la leerá próximamente. Bueno, pues lo primero que hemos demostrado es que esta enzima tiene ritmos circadianos, es decir, tiene ritmos diarios, y como veis aquí, a las 0 tiene la máxima actividad, a las 0 es a medianoche. Es decir, la hora que nosotros tenemos más capacidad de movilizar grasa es cuando empieza la noche. ¿Por qué? Porque es el momento en que ya se supone que no comemos durante toda la noche, pero sin embargo necesitamos energía. Bueno, pues vimos que aquellas personas que cenan tarde, claro, si tú cenas tarde, tu enzima que tiene que subir dice, ¿para qué voy a activarme si resulta que ya hay mucha energía? Pues no movilizo grasa porque estoy cogiendo grasa de la dieta, ¿no?, de la alimentación. Entonces, fijaros en esta gráfica cómo aquellas personas, fijaros aquí, aquellas personas que cenan a partir de las 10:30 de la noche, la actividad de esta enzima y su amplitud es mucho más baja que aquellas personas que cenan antes o a las 9 de la noche. Tanto que la actividad de la enzima se duplica cuando se cena pronto respecto a cuando se cena tarde. Esto explicaría en parte por qué cenar tarde da una peor pérdida de peso. Pero también vemos, hablando de ayunos, que si nosotros respetamos el ayuno por la noche, al menos 12 horas de ayuno por la noche, lo que vemos es que la actividad de esta lipasa también se activa. Por ejemplo, aquellas personas que tienen 8 horas de ayuno por la noche, fijaros qué bajita. Sin embargo, cuando hablamos de 11 horas, ya empieza a subir, 12 horas más y 13 horas mucho más. O sea que lo que venimos a decir es que el ayuno nocturno, que es lo que fisiológicamente nos vendría bien, porque ya os digo que nuestro cuerpo no está hecho para por la noche estar comiendo, tiene que reposar el digestivo, el páncreas, el hígado, etcétera, pues no nos viene bien. Y lo que es comer por la noche. Y un ayuno de al menos 12 horas, por ejemplo, desayunar a las 9 y cenar a las 9 y desayunar a las 9, te puede permitir que tu organismo esté en disposición de movilizar grasa. Entonces, respecto al ayuno intermitente, eso es una idea que puede ser muy útil para nuestra fisiología, respetar los ayunos nocturnos. Bueno, y ahora nos acaban de aceptar este trabajo en Cell Metabolism, que estoy súper contenta porque ha costado 10 años, pero se ha hecho en un laboratorio que es como un gran hermano, pero con una sola persona, aislado, con paredes de 3 metros, para que la persona no sepa si es de día o de noche. Y ahí se ha hecho un protocolo muy complejo en el que la persona durante 3 meses antes de entrar al laboratorio está controlando la hora de su ingesta, y luego dentro está 2 semanas y a la persona se le retrasa 4 horas y 20 minutos su comida, pero duerme a la misma hora, las 3 comidas, duerme a la misma hora, come exactamente lo mismo, hay diferencias de 1 caloría entre una comida y otra, y además se le mide su calorimetría para ver su gasto energético hasta 12 veces al día, y se cogen biopsias, se mide leptina, grelina cada 30 segundos, temperatura, todos los genes reloj. Es un estudio espectacular. Y a lo que hemos concluido ha sido que retrasar las comidas 4 horas, por ejemplo, saltarte el desayuno y cenar tarde,
da lugar a un aumento de la ingesta, hay más hambre, hay más ingesta, también una disminución del gasto energético con las calorimetrías, pero también se ve que el tejido adiposo cambia, como hemos visto con la lipasa, ¿no? Cambia hacia un tejido adiposo más adipogénico, con unos genes más capaces de producir grasa y de acumular grasa, menos capaces de movilizar grasa y también con unos genes que tienen menos autofagia, que esto puede tener que ver también con toda la situación de una célula estropeada. Y es que cenar tarde, como se cena aquí en España, sobre las 10 de la noche, pues tiene sus consecuencias. Y aquí vemos, por ejemplo, en este estudio que hicimos con Qian Xiao, cómo no solamente cuánto comes, sino qué comes influye. Este estudio muestra, lo primero es que aquellas personas que toman mayor energía por la noche tienen el doble de obesidad que los que toman su mayor energía del día por la noche tienen el doble de obesidad que los que lo toman por la mañana. Pero la pregunta ahora, ¿y si tú eres vespertino o nocturno, te pasa lo mismo? Pues resulta que peor. Los que somos nocturnos, si tenemos una gran ingesta durante las 2 horas antes de irnos a la cama, tenemos 4 veces más riesgo de obesidad que los matutinos. Aquí lo vemos. Y sin embargo, aquellos que, sobre todo en los matutinos, que toman una alta energía, su mayor energía durante las 2 horas después de levantarse, son los que tienen un peso más saludable. Pero también vemos que si eres vespertino y además lo que tomas son carbohidratos, pues tienes 5 veces más probabilidad de ser obeso por la noche. Y claro, ¿por qué los carbohidratos por la noche? Bueno, pues además de todo, es que resulta que tiene que ver con la melatonina. Y aquí hicimos este primer estudio piloto en el que le dábamos pasta a la misma persona, pero en una condición, una semana durante las 4 horas antes de irse a la cama y en otra semana durante la hora antes de irse a la cama, sus macarrones con pasta y con tomate y un plátano. Y lo que vimos es que cuando la gente se la tomaba pronto, la misma persona en la condición temprana, 4 horas antes, pues esta era la subida de azúcar que se producía, es decir, el índice glicémico de esta pasta, comían exactamente lo mismo. Pero cuando comían tarde, la subida de azúcar era mucho mayor. Y es que la melatonina, como digo, se lleva mal con la insulina. Nuestro páncreas está descansando y no produce insulina, no está hecho para esto. Y actualmente hemos publicado ya un estudio que ha costado muchísimo tiempo, y la verdad es que estoy muy orgullosa porque ha sido muy difícil, en 850 personas, en el que hemos hecho lo mismo y hemos visto que ya totalmente claro que cenar tarde aumenta el azúcar en la misma persona. Y no solo eso, hemos visto que tiene, por supuesto, las razones la melatonina, que está hasta 3 veces más alta cuando se cena tarde, pero también anteriormente habíamos demostrado que si tomas melatonina para dormir, también debes retrasarla al menos 2 horas o 2 horas y media de la hora de la ingesta, porque si no también va a hacer esa subida de azúcar. Bueno, ¿y la genética influye? Pues mirar, sí. Con Richard Saxena y Frank Chir se hizo un GWAS en 800.000 personas y se vio que el que tenía un cambio genético en el receptor de melatonina justo en este lugar del gen, que es la mitad de los que estamos aquí, incluida yo, pues resulta que el efecto de la melatonina es mucho mayor, tanto el bueno como el malo. Y aquí lo vemos. Si vemos aquí... Fijaros, la gente que tiene el alelo CC de padre o de madre, cuando cena pronto o cena tarde, la subida de glucosa no es tan dramática como aquellos que tenemos el alelo GG de padre o de madre. Es decir, la genética influye en esto. Y es que este receptor de melatonina aumenta su función cuando tenemos el alelo G. Bueno, pues ahora hemos trasladado esto a la práctica clínica y ya somos capaces, mediante saliva, medir tu receptor 1 de melatonina, tus genes reloj, la POA5, es decir, y poder dar recomendaciones personalizadas en alimentación y en horarios según tu genética. Bueno, pues estos son los mensajes, es decir, si comes tarde,
tu punto medio de ingesta después de las 3, esto dificulta la pérdida de peso. En el tejido adiposo, la lipasa sensible a hormonas tiene su máxima actividad a medianoche y si se cena tarde o no se respeta el ayuno nocturno, su actividad baja a la mitad, luego dificulta el adelgazamiento. Cenar pronto y dejar, por tanto, este ayuno mejora la actividad de la lipasa. Cenar tarde disminuye la tolerancia a los carbohidratos, o sea, tú no puedes tomar los mismos carbohidratos a las 8 de la tarde que a las 11 de la noche, pero sobre todo si tienes el alelo de riesgo G. Y bueno, hemos sabido cuáles son los mecanismos implicados en esto por este estudio controlado de laboratorio y hemos mostrado que hay más hambre, hay peor relación entre grelina y leptina, más grelina, se quema menos energía, además nuestro tejido adiposo se transforma cuando cenamos tarde. Pues muchas gracias. Además de darme cuenta que tengo mis relojes de mi vida bastante con mala hora, o sea que voy a aprender a mejorar mis relojes biológicos. Casi nos estamos quedando sin tiempo, pero no me resisto a hacerle una última pregunta. Y más en este contexto, ¿cómo nos afectan cosas como los turnos laborales o el cambio de hora? Pues los turnos laborales, eso es precioso. Hemos hecho otro estudio reciente en el que hemos visto que aquellas personas que tienen turno nocturno, pero comen como si fuera de día, no tienen los problemas metabólicos, sobre todo de azúcar, que tienen los trabajadores nocturnos. Es decir, tú te vas a trabajar a las 8 de la noche, imagínate, cenas, te vas a trabajar, no comes durante tu trabajo nocturno, desayunas al llegar, 6:30, 7 de la mañana, te acuestas, te levantas a las 3, comes, cenas a las 8 y de esa manera evites el riesgo metabólico. Bueno. Y luego, bueno, yo creo que los cambios de reloj los notamos todos, ¿lo habéis notado? Estás despistado, desorientado, duermes mal, tienes hambre cuando no debes. Pues esos cambios los que tenemos jet lag social en adolescentes se da mucho en aquellos que, por ejemplo, el fin de semana se acuestan 5 horas más tarde que entre semana, comen más tarde, etcétera, tienen también esos efectos. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido interesantísimo. Creo que tengo que cuidar mi reloj biológico, mi jet lag social, todo para que todo me funcione mejor. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Vamos a quedarnos con esa cronodisrupción que nos afecta tanto a relojes de nuestro cuerpo como la melatonina o como puede ser el cortisol. Y en esta conferencia de la doctora Garaulet se ha hablado de ejercicio físico y esa va a ser la cuestión de nuestra primera mesa de debate. La mesa se llama Alimentactivos y es de lo que nos vamos a ocupar ahora. Porque no hay vida saludable si no nos levantamos del sofá. Así que nos van a explicar los profesionales que nos acompañan hoy y a los que voy a pedir que me acompañen en el escenario. Entonces empezamos por Alfonso Jiménez Gutiérrez, que es catedrático del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Observatorio de la Fundación España Activa. Muchas gracias si me acompañas en este primero, en este de aquí. Nos acompaña también Santiago Gómez, que es responsable global de investigación y programas de la Fundación Gasol, que nos acompaña aquí. Muchísimas gracias por venir en el siguiente sillón. Y finalmente tenemos a Marta Castroviejo, que es doctora en bioquímica, biología molecular y biomedicina. Es dietista, nutricionista, biotecnóloga e inmunóloga y sobre todo es especialista en la salud de la mujer activa. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, vas por aquí. Que es atleta y se nos pone las zapatillas todos los días y la admiro profundamente por eso. Yo tengo bastantes problemas además del reloj biológico. Muchas gracias por acompañarnos a esta llamada a la sensatez. Creo que esta primera mesa va a ser muy interesante porque es un elemento de consenso que si hablamos de balance energético no podemos contar solo con la comida que ponemos en la mesa, sino que también tenemos que tener en cuenta la actividad física e incluso la actividad del día a día, lo que nosotros no consideramos como actividad física, pero que igual en nuestras tareas domésticas o en nuestros traslados al trabajo no dejan de ser un movimiento que afecta a nuestro balance energético, ¿no? Pero constatamos con muchísima preocupación que tenemos una sociedad sedentaria. Estamos en un momento en el que el ocio tecnológico precisamente no favorece la acción, lo que ha comentado la doctora previamente, ¿no? De la influencia de las pantallas en nuestros ritmos biológicos por la luz.
pero además también afecta porque evidentemente estamos sentados en el sofá pegados al ordenador o al teléfono. Así que vamos a pasar de la preocupación a ocuparnos del problema. Y me gustaría haceros una pregunta primero a todos, la misma, que es un poco el estado de la situación. Es decir, ¿qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Qué hacemos con este momento en el que estamos demasiado quietos para ser sanos? Empezamos por ti. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el estado de la situación actual? Buf. Hombre, las preguntas difíciles son las de las 10 de la mañana, que estamos activos todavía. Terrible, 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 terrible. Tan terrible que es buenísimo que ya sea tan terrible, porque ya hay que hacer algo al respecto. Es decir, el tsunami es tan grande, la ola es tan grande, que no puede haber no acción, que tiene que haber, la cuestión ahora es que de ese pánico hay que empezar a moverse, ¿no? Pero fíjate, hace 2 semanas y media se publicó el informe de la OMS sobre la situación actual de la inactividad física en el mundo, y hace un mes y medio aproximadamente, a finales de septiembre, se publicó el último Eurobarómetro, que se hace en Europa desde hace 20 años, desde el 2002, que fue el primero. En España, la población que hace actividad física de forma regular es solo del 11%. Solo el 11% se mueve varias veces en la misma semana. Los que jamás se mueven son un 47%. Aunque esos han mejorado en los últimos 5 años y hemos pasado del 48 al 47, el problema es que los que eran regulares han pasado del 14 al 11. Y ese es un problema importante. Si consideramos esas otras formas de movimiento a las que tú te referías, ¿no? Es decir, oye, eso que no es moverse durante el día, el 45% de los españoles jamás se mueven durante el día. No alcanzan el umbral mínimo para que haya una estimulación mínima fisiológica que produzca un aumento, por ejemplo, del gasto cardíaco. Es decir, no se mueven lo suficiente. Claro, si analizas cuántos lo hacen de forma regular, es solo el 10% también. Entonces, hay un problema importantísimo. Claro, cuando tú analizas, no sé, el efecto de los voluntarios en el deporte, en España hay un 3% solo de la población que está implicada en apoyar la práctica deportiva sin una transacción económica de alguna manera. Entonces, claro, si eso no es un tsunami, pues que me lo expliquen. ¿Qué existe? Existe una concienciación en el ámbito de la toma de decisiones. Y esa es una muy buena noticia, que hasta hace 5 o 10 años no estaba en el radar. El problema que tenemos ahora mismo y que establecía la OMS el otro día en el informe, oye, es que entre ahora y el 2030, en los próximos 8 años, va a aumentar 500 millones de personas en el mundo con enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso va a costar 300.000 millones de dólares. El presupuesto del Estado español en sanidad es de 6.606 millones, el 1,44 de los presupuestos. Nuestro gobierno actual quiere subirlo a 7.300. ¿En qué se van a gastar el dinero esta gente? Pues básicamente en estas acciones. En acciones orientadas al fomento del comportamiento activo, a estrategias de salud pública, no a atención secundaria, a atención primaria, a prevención, a protección. Esa es una gran noticia, porque el tsunami es grande y eso no estaba en el radar de los que toman las decisiones hace 4 años. Entonces creo que en ese sentido, aunque la situación es catastrófica, es buenísimo que sea catastrófico. No sé si cuando llega un momento, ¿no?, en casa entras, esto está hecho un desastre, qué desorden, qué desorden. Tiene que ser que no encuentres una maldita taza para que hagas algo. Pues estamos en ese momento. No hay una maldita taza para tomar un café en casa y hay que hacer algo. Y yo en ese sentido, aunque triste y preocupado, parece como que estoy contento. La ventaja del apocalipsis, claro, directamente. Porque al final ya no hay parálisis del análisis, ya tiene que haber acción. Fíjate, ahora estoy trabajando en un grupo de la Comisión Europea, que es un task force, para determinar cuál es el impacto económico del comportamiento activo y del deporte en Europa, que se generen cuentas satélites del deporte en Europa y a su vez que se pueda medir el impacto social del deporte en Europa. ¿Por qué? Porque es muy importante para la sociedad europea saber cuánto dinero nos ahorramos todos si fomentamos un comportamiento activo. Y eso va a terminar, cuando termine el grupo dentro de 2 años, con unas recomendaciones al presidente del Consejo de Europa que implica que tiene que haber una acción legislativa que después va a llegar a los países miembros. Y ese grupo ha sido solicitado por los profesionales del ámbito durante 15 años y se ha convocado ya finalmente. ¿Por qué? Porque es que esto es un tsunami.
es que es el 82% de los adolescentes en España nunca se mueven. Nunca. Y claro, uno que no se mueve no se va a mover mañana, porque sí. Me callo. Santiago, ¿qué sumamos al apocalipsis? Mira, pues encadenando con lo que comentaba Alfonso, ¿no? Que empezaba a entrar en el campo de la adolescencia. Nosotros durante el estudio Pasos de 2019, que coordinamos desde la Gasol Foundation, lo centramos sobre todo en el análisis de la actividad física de la población española y aprovechamos que abríamos una muestra representativa para analizar otros aspectos del estilo de vida, ¿no? Pero sí que analizamos con profundidad el aspecto de la actividad física. Y vimos que si la recomendación de la Organización Mundial de la Salud establece una práctica diaria de mínimo 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa, de aquella que te hace acelerar tu corazón, tu respiración, en España veíamos que en la población de 8 a 16 años un 63,6% no alcanza esa recomendación, ¿no? Encadenando con el tsunami que comentaba Alfonso, ¿no? Y además vimos algo muy relevante, porque ahí estudiábamos desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO, teníamos 8 cursos evaluados consecutivamente. Veíamos que por cada curso que analizábamos los datos de actividad física, más o menos reducíamos 15 minutos al día de práctica de actividad física moderada o vigorosa, llegando a cuarto de la ESO con un porcentaje de población muy bajo que realmente alcanzaba esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es decir, a mayor edad, menor dedicación a la práctica de actividad física moderada o vigorosa. También analizamos las desigualdades de género y también evidenciamos que si ese porcentaje se situaba en torno al 63% de no cumplimiento, en el caso de las chicas alcanzaba más de un 70% de las chicas y a un 50 y pico por ciento de los chicos, ¿no? Con esa reducción de minutos también reducía el porcentaje de población infanto-juvenil que considera que tiene una buena condición física. Es lógico, ¿no? Si hacen menos actividad física, cada vez se sienten menos capaces de hacer de hacer actividad física y, por lo tanto, perciben su condición física como peor, ¿no? Y también evidenciábamos que había un cruce de curvas entre la actividad física y lo que también se hablaba en la conferencia anterior, ¿no? Con el uso de pantallas, ¿no? Y ese cruce de curvas se producía, o de líneas, porque eran tendencias lineales clarísimas, ¿no? Se producía en torno a la edad de los 11 años, en quinto de primaria más o menos, donde los niños y niñas empezaban a hacer menos actividad física y empezaban a ver más minutos de pantallas al día, ¿no? Es decir, ahí es donde se producía el punto de inflexión entre minutos dedicados a la actividad física, minutos dedicados al uso de pantallas. Y esas dos líneas se empezaban a separar en sexto de primaria, en primero de la ESO, en segundo, en tercero y en cuarto, hasta llegar a una diferencia importantísima entre minutos al día dedicados al uso de pantallas, muy por encima de lo que también marcan las recomendaciones, y minutos al día dedicados a la actividad física moderada o vigorosa. Entonces, pusimos eso sobre la mesa y a partir de ahí, por suerte, como dice Alfonso, yo coincido en el diagnóstico, parece que también se ha despertado una cierta conciencia institucional para empezar a abordar esos temas. Muchas gracias. Marta, ¿cuál sería tu primer análisis sobre esta cuestión? Bueno, yo no tengo tantos datos como mis compañeros, pero sí que puedo dar un poco la visión de lo que yo veo, sobre todo ligando el tema de las pantallas, el tema de la diferencia en cuanto a que las mujeres practican menos deporte. Y es verdad que al final, ¿no?, cuando el niño crece, pues le dan un teléfono y ahora mismo pues tiene las redes sociales que nadie nos ha enseñado a utilizarlas. Yo creo que esto es un problema y espero que en los colegios vayan enseñando en ese sentido. Y en cuanto a temas de salud, yo soy optimista en cuanto a que veo que la gente está interesada, pero siempre creo que somos la sociedad ahora mismo de la información, pero estamos un poco lejos de ser la sociedad del conocimiento, que hay que enseñar esa información
cómo interpretarla, a quién un poco creer y luego cómo aplicarla a uno mismo. Entonces, en cuanto a la actividad física, las veo como un arma de doble filo. Yo detecto que pueden ser muy favorables para animar, para dar ejemplo, para decir, bueno, mira, yo soy una persona que trabajo, que tengo mi familia, mis responsabilidades y puedo sacar un rato para hacer deporte, además lo disfruto, he elegido un deporte que me gusta, ¿no? Como un ejemplo. Pero luego veo que gente que tiene mucha visibilidad y muchos seguidores, luego la gente no les sigue o no empieza a moverse o a hacer ejercicio porque realmente ven imposible hacer lo que esta persona ve, ¿no? Una persona que se dedica en redes sociales simplemente a contar pues que hoy hago una carrera, hoy hago la otra, hoy me voy allí a viajar, a competir, hoy hago 20 kilómetros y mañana 50, pues la gente dice, bien, él se dedica a eso o ella, pero yo no puedo, entonces pues no hago nada, me dedico a ver lo que hace y no hago nada, ¿no? Entonces, bueno, yo soy también optimista en cuanto que creo que vamos a hacer algo ya porque si no vamos a ir a peor todavía. Y creo que tenemos que ser activos también en cuanto a educar desde pequeños y que cojan el hábito, que elijan un deporte que les gusta, que no vean el momento de hacer deporte como un sufrimiento o una obligación. Es verdad que creo que tampoco tenemos que confiar únicamente en la motivación, no todos los días vamos a estar motivados. Yo me calzo todos los días las zapatillas por la mañana, pero cuando hace frío, cuando llueve o hay días que simplemente no me apetece, no estoy motivada, ¿no? Y enseñar un poco también pues, los beneficios que aporta ese esfuerzo. Y ya para terminar y que sigamos hablando de cosas interesantes, también pues, me parece importante que para los que estamos un poco en la divulgación de redes sociales, hacer ver que la salud no es solo una cosa, no es solo alimentarse bien, no es solo hacer mucho deporte. A mí me gusta poner el símil de que la salud es como un taburete de 4 patas, que las tenemos que cuidar todas porque si nos falta una pata el taburete se cae. Y estas 4 patas serían pues, la alimentación, el ejercicio, el descanso y la salud mental, que muchas veces se nos olvida. Y que esa relación con la alimentación saludable y con el ejercicio, pues que sea también una relación sana, ¿no? Muchas gracias, Marta. Y me encanta porque ponemos el foco en lo que es el objetivo de esta jornada, que es la formación y el conocimiento, no la desinformación y el ruido. Quería hacerte una pregunta, Alfonso. ¿Cómo ponemos el foco y cuál es tu análisis en cuanto a cómo nos influye el perfil socioeconómico a la hora de tener una actividad física y de comportarnos? Pues desgraciadamente mucho. O sea, realmente cuando vemos esos datos así a lo grueso, realmente lo que demuestran es una enorme asimetría, donde son aquellos individuos en los grupos sociales más desfavorecidos y con niveles socioeconómicos más bajos los que tienen mayores niveles de comportamiento inactivo, peores hábitos nutricionales, mayores conflictos para cuidar en las horas de descanso, etcétera, ¿no? Hay un grupo de trabajo muy interesante en la Universidad de Murcia que publicaron un trabajo hace un par de años muy sencillo donde dijeron, oye, partiendo de los datos del Eurobarómetro, ¿cómo se distribuye esto en función de los grupos socioeconómicos? Y resulta que de los inactivos, más del 40% de los inactivos están en los grupos sociales 5, 6 y 7, que son los más bajos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que existe realmente una limitación fundamental. Cuando tú le preguntas a los europeos en general cuáles son las barreras, ¿vale? Pues la mayor parte de los europeos te van a decir que no tienen tiempo, ¿vale? Y esto te lo dice el 40%. Pero es mentira, porque si luego vas a esos grupos sociales desfavorecidos, el 60% de ellos te dice que es que no pueden hacerlo porque es demasiado caro y no tienen dinero. Es decir, que hay un objetivo fundamental que tiene que ver con hacer una aproximación sistémica a la promoción de un comportamiento activo, donde se normalice la vida activa, que no sea lo extraordinario, porque si es lo extraordinario, solo los fanáticos o aquellos que tienen mucha educación o muchos recursos económicos van a comprometerse con ello, pero si es lo ordinario o lo normal, entonces va a ser asequible y accesible para todos, ¿no? El diseño de nuestras ciudades, la consideración de los espacios públicos abiertos, las oportunidades para ser físicamente activo de manera natural a lo largo del día,
a través de una educación en comportamiento y en oportunidades para moverse, es determinante. Y hay que centrar el tiro en aquellos grupos de población que más lo necesitan, porque desde un punto de vista de salud pública es donde además más efecto vamos a tener, ¿vale? Pero está claro que hay un sesgo socioeconómico tremendo. Y es increíble, perdóname, lo que decía el alto comisionado, ¿no? Que en este país el 25% de los niños estén en pobreza. Es que esto, en fin, es que es de vergüenza, vamos. Sobre todo no nos cuadra con nuestra mentalidad de desarrollo de país, ¿no? Claro. Nos choca por completo con nuestras presuntas certezas, Pero ¿no? fíjate, y volviendo a lo que decía Marta. Perdóname, Marta. Ahora mismo, ¿no? No sé si habéis leído un artículo en El País este domingo no recuerdo ahora mismo, creo que es el marido de Almudena Grandes, que decía, oye, esto de la ignorancia, ¿por qué tiene tanto valor? ¿No? Entonces, claro, si nosotros asumimos que el discurso público, cuando hablas de la pobreza, es que yo no veo a los pobres, Dios mío de mi vida, entonces es que ya vamos mal. Es que vamos muy mal. Entonces yo creo que también la sociedad tenemos que ser mucho más exigentes con nuestros dirigentes en determinadas áreas que no son negociables. En esa aproximación sistémica que él comentaba, quería preguntarte si realmente se motiva eficazmente a los niños y adolescentes. Preparando esta mesa le confesé que yo tenía el trauma del Plympton. Soy una niña del Cuéntame y todavía tengo sudores fríos cuando veo el Plympton en una foto en redes sociales. ¿Cómo mejoramos la pedagogía con los niños y los adolescentes para que hagan ejercicio? Sí, bueno, por un lado, nosotros en Gasol Foundation tenemos un lema que es Make it healthy, make it fun. Hazlo saludable, hazlo divertido, ¿no? Y eso significa mucho, nos resume la esencia de cómo analizamos la motivación de los niños y niñas, ¿no? Sobre todo, tienen que divertirse. Los niños y niñas les encanta divertirse, les encanta jugar y es su manera de aprender, ¿no? Por lo tanto, cuando ofrecemos opciones de práctica de actividad física, no necesariamente deporte, ¿no? Puede ser práctica de actividad física, tenemos que conseguir que haya una sensación de disfrute, de diversión detrás de esto, ¿no? Recientemente hemos estado analizando datos también basados en el estudio PASOS, donde mirábamos los modelos pedagógicos aplicados en las clases de educación física y cómo eso puede estar asociado con el nivel de actividad física de la población infanto-juvenil en España, ¿no? Y llegamos a una conclusión muy clara, ¿no? Parece ser que aquellos modelos pedagógicos más basados en el deporte, en la iniciación en el deporte o en el deporte más competitivo, aplicados dentro de la educación física, están asociados inversamente con el nivel de actividad física de la población. Es decir, donde se aplican esos modelos más deportivos, de exigencia, de esfuerzo, donde quizás no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades de disfrutar, al final acaba resultando con un empobrecimiento del nivel de actividad física de los niños y niñas. Y por contra, a aquellas escuelas que aplican modelos cooperativos o de responsabilidad social y personal, que son modelos mucho más inclusivos, con todas las realidades de condición física, con los niños que son más altos, los que son más atléticos y menos, con las niñas, con los niños, con los de origen migrado, con los de no, y les dan oportunidades de disfrutar en igualdad de condiciones a todos. Resulta que esas escuelas tienen mejores resultados en niveles de actividad física de la población. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues que esos niños y niñas disfrutan de la educación física, adquieren competencias motrices que son básicas para luego practicar actividad física fuera de la escuela y, por lo tanto, se sienten más seguros en esa faceta de su vida y lo hacen y lo despliegan, ¿no? Ahí es muy importante. También me parece muy interesante lo que comentaba Alfonso, ¿no? De que sobre todo eso se tiene que tener muy claro en los barrios en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tenemos que ser capaces, para tener una sociedad sostenible, de reducir esas desigualdades que vemos en la práctica de actividad física y en la salud en general. Por ejemplo, cuando a nosotros el presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad nos comunicó
que el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil, de reducción de la obesidad infantil, lo situaban el liderazgo en el alto comisionado, fue una gran noticia. ¿Por qué? Porque íbamos a incorporar esa mirada de reducción de desigualdades dentro de ese plan nacional, ¿no? Que es lo que hace falta. Marta, hay una pregunta que tenía pensada para ti y me ha dado el pie totalmente Alfonso, y es ante la excusa de no tengo tiempo y no tengo dinero, ¿qué respondemos como individuos pero también como profesionales? A ver, muchas veces, como ha dicho Alfonso, el no tengo tiempo es mentira y realmente pasamos muchísimo más tiempo viendo la tele o viendo redes sociales del que pensamos. Entonces, esto yo sí que creo que cada persona tiene que un poco, igual hacer el ejercicio de, bueno, voy a apuntar las horas que paso al día haciendo cada cosa y te das cuenta de que sacas tiempo, seguro. Luego es verdad que habrá familias que no y que aquí es muy importante lo que hemos dicho, pues que al final que las instituciones las apoyen y que le den todas las herramientas que sean posibles. Entonces, aparte de esto, creo que también pues, podemos actuar dando ejemplo, desde pequeños pues, adquiriendo el hábito de, oye, un rato de mi día lo voy a dedicar a hacer ejercicio, además va a ser un rato en que me lo voy a pasar bien, voy a disfrutar y al final, yo por ejemplo en mi caso, esto me ha pasado a mí totalmente. Yo desde pequeñita he hecho deporte cada día y es como que lo necesito. Si no hago deporte, no estoy bien. Entonces yo creo que esto es algo muy importante para que las personas saquen ese tiempo. Muchas veces lo tenemos y buscamos excusas, pero yo creo que si al final le damos la importancia que tiene y se adquiere ese hábito, la gente lo va a hacer y luego pues que no es necesario, como he dicho, estar 3 horas al día corriendo, otra en el gimnasio. No, es sacar un tiempo y dentro de la medida de lo posible también estar activos en el día, ¿no? Que muchas personas, yo aquí también me incluyo, entrenamos pero somos sedentarias y aquí creo que también es importante educar en cuanto, oye, que no es solo el rato que vas al gimnasio, pues intenta moverte un poco más. Si vas a tardar 10 minutos más andando que en coche, oye, ve andando al sitio, ¿no? Y todas estas cosas que creo que es importante pues seguir divulgando, porque ya lo hacemos, pero también que haya un apoyo para la gente que por mucho que se lo digas, oye, no tiene herramientas, educar, dar herramientas y ayudar a las personas que necesitan esa ayuda, que son muchas. Alfonso, en ese sentido hablabas antes de las medidas que se tienen que tomar incluso desde el punto de vista legislativo, es decir, que va más allá de lo que es la acción individual. ¿Qué tiene que hacer la Administración y también el centro educativo, es decir, como segunda herramienta, además de la Administración, para afrontar este desafío? Mira, un detalle. La semana tiene 10.080 minutos. Las recomendaciones de la OMS son de 150 minutos. Eso es el 1,48% del tiempo a la semana. Pero nadie lo piensa así. Así que hay una herramienta fundamental que tiene que ver con educar a la población en mensajes claros y sencillos. Todas las aplicaciones te dicen ahora mismo el tiempo que gastas a la semana, ¿no? La media de la gente está entre 3,5 y 4 horas enredando. No trabajando, enredando, ¿vale? Y entonces ahí hay una variable fundamental. Una clarísimamente es que las administraciones tienen que mandar mensajes clarísimos, inequívocos y sencillos sobre cómo es posible incorporar un estilo de vida activo en tu vida normal, atacando precisamente a aquellas barreras que parece que son las más prevalentes o las más frecuentes. Una de ellas, el tiempo, ¿vale? Esa es una. El segundo, oye, el otro día estaba en una reunión interesante con un montón de expertos y no sé qué, que estaban trabajando sobre lo que sería el legado de los Juegos Olímpicos de Australia, Brisbane, en el 2032. ¿Vale? Entonces había un británico, un compañero mío de la Universidad de Sheffield, Robert Copeland, que decía, mira, cuando analizas el legado de los macroeventos deportivos, que están muy de moda, ¿no? Y que todos los grandes eventos deportivos quieren hacer un legado. Robert Copeland